your glory. Would you open up my eyes to see your beauty? Jesus, take it all my weakness and use it for your glory. I will stand before your throne and proclaim that I am yours, God. I am yours. I am yours, God. I am yours. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born, in the vapor of your breath the planets form. If the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you've made. Every burning star is signal fire of grace. If creation sings your praises so loud, so will I, so will I, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, a syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. No, no tenemos. Ahí sí, Marta. Ahí sí. Muy buenas noches. Por favor, nos vamos acercando al auditorio. Los que se encuentran en la parte de atrás, les agradecemos que se hagan lo más adelante que puedan, por favor, por efectos del taller ahora más tarde. Marta, ya nos estamos viendo, ¿cierto? Bueno. Ay, no, en cámara se ve muy raro. Trataré de no mirarme porque me va a reír aquí.
Bueno, buenas noches a los padres, a los adolescentes que nos acompañan hoy, a las personas que nos están viendo en vivo. Qué bueno poderlos tener aquí. Hoy estaremos hablando acerca de la identidad, de las perspectivas bíblicas de la identidad y la sexualidad. Entonces, antes de iniciar, queremos orar para entregarle ese tiempo al Señor y luego tendremos un tiempito de alabanza. Entonces, comencemos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta noche que nos regalas, una noche para edificarnos, Señor, tanto como padres y como adolescentes, Señor. Gracias por las personas que pudieron asistir, Señor, y aún por las personas que nos están viendo en vivo, Señor. Yo te pido que tomes el corazón de cada una de ellas, Señor, que hables directamente a sus vidas, Señor, y que puedan hoy ser edificados en tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, también por el invitado que vamos a tener hoy. Dale sabiduría, Señor, y gracia delante de estas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los dejo con los chicos.
Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. La muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gloria a nuestro Señor. Qué bendición en esta noche ver este ministerio naciente, ministerio de alabanza y adoración de nuestros adolescentes, de nuestros bachilleres, de Gift Band Club, de Gift Band Club. Gloria al Señor por ellos y qué bello verlos declarar estas verdades. Bueno, en esta noche tenemos un invitado muy especial, pero antes de hacerlo pasar, Alejandra va a estar pasándole a las personas que se encuentran aquí presentes un test inicial, un test que hemos denominado Describiendo a mi hijo o hija. Entonces, en este momento ya está pasando y mientras ella va pasando invitamos a los adolescentes a que por favor pasen a la casa de al lado. Ellos allí van a tener una actividad con los facilitadores del ministerio y digamos que aquí en el auditorio principal quedan los padres. Así que por favor a partir de este momento los adolescentes pueden pasar a la segunda casa. Bueno, y mientras ellos van pasando, ustedes van recibiendo este test. Para este test vamos a tener un tiempo de unos 3 a 5 minutos. Usted que se encuentra en casa en este momento, desde medios van a pasar un video para usted. Y a partir de este momento empezamos el diligenciamiento de este test en 3-5 minutos máximos. Ya nos encontramos nuevamente.
verse and make it a song. Life is short, I wanna live it well. One life, one story to tell. Life is short, I wanna live it well. And you're the one I'm living for. Awaken on my soul. Every breath that you take is a miracle. Life is short, I wanna live it well. Yeah, I wanna sing with all my heart a lifelong song. Even if some notes come out right and some come out wrong. 'Cause I can't take none of that through the door. Yeah, I'm living for more than just a funeral. I wanna burn brighter than the dawn. Hey, life is short, I wanna live it well. One life, one story to tell. Life is short, I wanna live it well. And you're the one I'm living for. Awaken on my soul. Every breath that you take is a miracle. Life is short, I wanna live it well. Yeah, I got one life and one love. I got one voice, but maybe that's enough. 'Cause with one heartbeat and two hands to give, I got one shot and one life to live. One life to live. Yeah. Every breath you take is a miracle. Life is short, I wanna live it well. One life, one story to tell. Life is short, I wanna live it well. And you're the one I'm living for. Awaken on my soul. Every breath that you take is a miracle. Life is short, I wanna live it well. And you're the one I'm living for. One life, one love. One life, one love. One voice, yeah. And that's enough. I got one shot and one life to live. One life to live. Bueno, ¿qué tal les fue con el test? Agradeciendo a medios de comunicaciones que también nos pasaron el test para que en su casa también usted pudiera mirar qué están haciendo aquí en la sede. Entonces, ¿cómo les fue con el test? ¿Qué tal? Habían preguntas quizás fáciles, otras que a veces como que uno puede ahí cascabelear. Pero bueno, espero que les haya ido bien y este va a ser un insumo sin lugar a duda en un momento para lo que vamos a estar tratando. Entonces, voy a dejarlos en este momento con nuestro hermano Omar Cano. Omar Cano es miembro de la Iglesia del Redil Estadio hace muchísimo tiempo, es fundador de la iglesia, cercano a los 30 años. Así que es una bendición contar con él. Él actualmente sirve en un ministerio precioso llamado Abba Padre. Él ya les va a comentar un poco más acerca de esto. Entonces, sin más, nuestro hermano Omar Cano con nosotros. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por estar acá en esta noche, por venir y participar y acompañarnos en esta enseñanza. Es prácticamente el compartir parte de lo que ha sido nuestra experiencia. Mi experiencia a nivel personal en el tema de la identidad, pero también lo que ha sido la experiencia a nivel ministerial. Mi nombre es Omar Cano, como compartía David. Hago parte de la Iglesia del Redil hace un número de años bastante alto desde que inició prácticamente el Redil, y con el Ministerio Abba Padre estoy hace 21 años, ¿no? Desde su fundación también.
David me compartió sobre el tema de identidad. Entonces me pidió que compartiera con ustedes acerca de este tema. Sin embargo, pues algo que yo le sugerí fue, vamos a trabajar, ¿qué tal si trabajamos identidad y sexualidad desde una perspectiva bíblica, ¿no? Considerando también algo que ha sido como una novedad en este año, y es una cantidad de padres de familia que nos han buscado a nivel ministerial, consultando, pidiendo una orientación sobre qué hacer con sus hijos, adolescentes y jóvenes que les manifestaban su confusión con relación a la identidad sexual. O que les decían no tanto su confusión, sino que venían y les decían, padre, yo soy esto, o madre, yo soy esto, ¿no? O muchas veces ni se los decían, sino que les mandaban un audio, por ejemplo, al WhatsApp, y les manifestaban, papá, mamá, yo soy esto, ¿no? O también otros hijos que vienen y le dicen al papá y a la mamá, soy esto y no intentes cambiarme porque ya esa es mi decisión. Y no estamos hablando de chicos o chicas que no tienen ningún contacto con la fe cristiana, ¿no es cierto? Estamos hablando de hijos de padres que los formaron en la fe y en la escuela dominical prácticamente, ¿no? Entonces, esto es algo que, a ver, digamos, es una dificultad que están afrontando muchos padres de familia en este tiempo y que, bueno, muchas veces no tienen respuesta, ¿no es cierto? No saben cómo abordar, cómo acompañar a sus hijos en estos procesos, o también cómo podríamos entrar y prevenir o cómo fortalecer internamente a unos chicos y unas chicas para que sepan responder a un entorno que es agresivo en estos temas, un entorno que realmente es difícil y complicado. Algo que yo pienso, por ejemplo, bueno, si yo me pongo en el lugar de los adolescentes, en el medio en el que se están desenvolviendo, yo pienso que es una situación muy difícil para ellos, ¿no? Una situación muy complicada. Y vamos a mirar por varias razones. Uno, ustedes saben que, por ejemplo, lo que tiene que ver con esto de la identidad. A ver, la identidad aborda todo lo que es el ser humano, ¿no es cierto? No solamente la sexualidad, pero una de las cosas a las que ha llevado a nuestro medio, nuestra cultura, en este momento es abordar la identidad solamente desde una perspectiva sexual, ¿no? Entonces, desde nuestra sexualidad venimos y nos autodefinimos, ¿no es cierto? Según cómo nos autopercibamos, que es como la propuesta que están haciendo en este momento, ¿no? Ahora, frente a esto de la identidad, no sé si ustedes recuerdan fue como un comercial de Caracol por allá a las 8 de la noche hace varios años que apuntaba a una frase como esta: somos lo que sentimos, ¿no? Entonces, esto es algo que va calando en el corazón de las personas, o también a los chicos o a las personas en nuestro tiempo que los animan como a, bueno, asúmete como te sientas, ¿no es cierto? Como te autopercibas. Entonces, como te autopercibas ser, eso eres, ¿no? Y bueno, yo veo que aquí nosotros, y también estaba pensando en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la educación. Ustedes saben, han oído hablar de la ETSI. A ver, es algo que tiene que ver con la ONU. La ONU está promoviendo esto, ¿no es cierto? Lo que es educación sexual integral, ¿no? Y en la educación sexual integral ellos están buscando afirmar a los chicos y a las chicas en cómo se autoperciban, ¿no? Entonces, a ellos les llevan a considerar, por ejemplo, determinadas conductas, que eso no es malo, que nacieron así y que es normal, ¿no? Entonces, los chicos en los colegios también se van a encontrar con esto. Adicional, ustedes prenden, por ejemplo, un programa de Netflix, ¿y qué es lo que encuentran? Lo normal, y aún en la televisión colombiana, ¿no es cierto?, en la televisión nacional, lo normal es encontrarnos allí con parejas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Y también en lo que tiene que ver con figuras públicas, ¿no? En estos días una actriz reconocida salía diciendo, no, yo me autodefino como pansexual. ¿Cómo cala esto en el corazón de los chicos, ¿no es cierto? ¿Cómo van ellos a enfrentar un medio donde los amiguitos los van induciendo, los van presionando a asumir estas conductas?
Me parece interesante que nosotros miremos las escrituras, qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto, qué dice el Señor especialmente en lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces, porque si nosotros miramos, bueno, en un tiempo donde no hay verdades absolutas, ¿no es cierto?, para la mayoría de la gente, ¿no?, donde llevan a las personas a asumir como cada cual tiene su verdad, ¿no? Eso es algo que es muy peligroso, ¿no? Entonces, que realmente nosotros sí sabemos que hay verdad, ¿no es cierto? Jesucristo es la verdad. Y en la palabra de Dios es donde nosotros podemos encontrar, y es a donde nosotros nos tenemos que remitir para saber cuál es la verdad. Cuando dejamos esto sencillamente a la autopercepción y a lo que cada cual quiera definir en cuanto a lo que es la verdad, nos vamos a encontrar en un peligro enorme. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos abordar esto desde lo que dice la Escritura, ¿no? Bueno, David me estaba presentando como parte del Ministerio Abba Padre, y me perdonan que no les había aclarado eso, para los que nos están acompañando en YouTube y ustedes que están aquí presentes. Abba Padre es un ministerio que acompaña a personas que buscan acompañamiento en cuanto a ver, personas que reconocen una dificultad en la parte emocional, relacional o sexual. Entonces nosotros Muy bien, entonces acompañamos personas que reconocen una confusión en esta área, ¿no? Y digo reconocen porque pues para muchas personas esto no es un problema, no es una dificultad, etcétera. Cuando digo que reconocen una dificultad, también estoy pensando personas que tienen un problema o una crisis en su identidad sexual, ¿no? Y hay no solamente personas que tienen dificultades con atracción al mismo sexo, también acompañamos personas que tienen problemas con la adicción sexual, por ejemplo, o personas que tienen problemas de tipo relacional, entre otros, ¿no? Comenzamos con el ministerio hace 21 años, como les digo, también en alguna medida buscando respuestas a mi propia confusión en la identidad sexual. Antes de conocer del Señor estuve involucrado en relaciones con otros varones, y para mí fue un conflicto enorme. Luego conocí del Señor, pero el conflicto no terminó tampoco conociendo del Señor, ¿no es cierto? Realmente ha significado un proceso de poder, yo digo, encarnar esto que vamos a compartir en esta noche, ¿no? Entonces vamos a mirar desde dos puntos lo que tiene que ver con esto de la identidad y la sexualidad. En primer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué significado tiene esto de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a esto de la sexualidad, de la identidad y la sexualidad? Ahora, es importante nosotros mirar esto, la identidad y la sexualidad, porque según como yo me vea, según como yo me defina, eso es lo que me va a permitir a mí tener la seguridad y la certeza para relacionarme con otras personas, bien sea hombres o bien sea mujeres, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué dice Dios al respecto? Y en segundo lugar, el papel de los padres, el papel de la familia, en esto de la afirmación de la identidad de los hijos y de las hijas. Ustedes vieron, hay un texto donde se les preguntaba, bueno, ¿cuánto conoces a tu hijo o a tu hija? ¿No es cierto? ¿Cómo es tu relación con tu hijo o tu hija? Miren, esto es determinante en cómo los chicos se van a sentir preparados o capacitados para responder a un medio que es difícil. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar qué dice la Escritura con relación a eso. Ahí nos encontramos con 4 puntos que es importante que nosotros miremos con relación a esto. Bueno, dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, ¿no? Vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva y la siguiente, como qué relación tiene esto, ¿no? Porque realmente la identidad del ser humano, en primer lugar, parte
de el hecho de que Dios se revela como Padre en las Escrituras. Ustedes miran que Dios crea al hombre, al ser humano, y los crea y los pone en un lugar muy especial. Entonces yo veo que desde el principio de la creación Dios ha querido manifestarse como el Padre de la creación, como el Padre del ser humano. Ahora, en ese primer punto, avancé. Aquí encontramos que Dios se revela como Padre, ¿no? Y si ustedes miran las Escrituras, en primer lugar, cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace Dios? Lo pone en un lugar especial, ¿sí o no? Ustedes que son padres, ustedes ven que su anhelo es que sus hijos estén bien, ¿cierto? Entonces Dios se cuidó de poner al ser humano en un lugar especial, pero también nos encontramos con otros aspectos, ¿no? El hecho es que Dios los afirma en sus capacidades, ¿no? Les dice, bueno, te entrego la creación, le pones nombre a los animales y a todo lo que existe, ¿no es cierto? En alguna medida Dios los está afirmando, tú eres capaz de hacer esto, ¿no? También nos encontramos con que Dios se relaciona con el ser humano. Y yo creo que el aspecto de la relación es algo crucial. Y por eso me gusta abordar este tema, porque todo lo que tiene que ver con el ser humano lo tenemos que mirar desde este aspecto de las relaciones. Y todo lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana, yo creo que también lo tenemos que mirar desde el punto de vista de la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente una fe sin una relación creciente de conocer a este ser que nos creó, a nuestro Padre, se va a convertir solamente en una experiencia religiosa. Entonces, sea que creamos o no creamos en Dios, todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos una responsabilidad para con Dios, seamos creyentes o no seamos creyentes. El segundo aspecto es que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, en primer lugar tenemos Dios crea al hombre y desde el principio Dios se revela como Padre de la creación. Algo que ustedes pueden mirar en diferentes pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en Deuteronomio 8:5, dice lo siguiente. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti, ¿no? Y así por el estilo nos podemos encontrar con una serie de pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se revela como ese padre del pueblo de Israel, ¿cierto? Como ese padre que los creó, que los formó y ese padre que los escogió. Y en el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios, nos encontramos con una expresión mucho más amplia, porque realmente Jesucristo dice, he venido a darles a conocer al Padre. Entonces, el conocer al Padre es algo que es fundamental y realmente la identidad parte desde ahí. En primer lugar, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en segundo lugar también cuando venimos a ser parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que Dios trino, que Dios que es comunidad. Ustedes han visto cuando en Génesis el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí nos está planteando el hecho de que Dios es comunidad. Y dice, creemos al hombre a su imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, miramos el anterior. Aquí, en el segundo, el anterior. Muy bien, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó.
¿no? Ahora, esto es algo que es fundamental. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender, Dios creó al hombre, al ser humano, como hombre y como mujer. Ahora, algo que ustedes pueden ver también en todas las escrituras, el ser humano fue creado en primera instancia para glorificar a Dios con su vida, para representarlo también en el medio, en la cultura, donde nosotros nos encontramos. Nuestro llamado es a glorificar a Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos glorificar más plenamente a Dios nosotros los seres humanos? ¿No es en ese contexto de hombre y de mujer? Entonces aquí es importante nosotros mirar, el hombre y la mujer es algo que es fundamental, y el ser creados a imagen y semejanza de Dios como hombre y como mujer, esto es lo que nos va a permitir a nosotros reflejar a Dios, representar a Dios en la cultura. Y yo creo que algo que ustedes pueden ver es como todo el afán que hay en el medio, por ejemplo, de poner una rivalidad entre hombres y mujeres, ¿no? Nosotros necesitamos que mirar esto desde este contexto, no desde los que desde afuera nos están empujando a hacer. En tercer lugar, esto también nos da a entender que el ser humano fue creado para relaciones monógamas y heterosexuales. Respeto a las personas que tienen opiniones contrarias, opiniones diferentes, pero aquí nosotros tenemos que reconocer algo. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, solamente las relaciones son permitidas desde esta perspectiva, desde el hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ¿no? Pero también relaciones que son entre hombre y mujer. Yo creo que algo que nosotros necesitamos mirar, porque muchos dicen, pues, bueno, pero es que el Señor Jesucristo no dijo nada acerca de esto, ¿no? Y algo que ustedes van a encontrar es, a sus chicos les van a decir, no, pero es que ¿quién dijo que eso era pecado? ¿No es cierto? Jesús nunca habló de este tema. Pero es importante que miremos este pasaje, Marcos 10, versículos 6 al 8, donde el Señor Jesucristo pues, no habla en una forma directa sobre el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo, relaciones sexuales, pero sí se remite al principio. Dice el Señor, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Entonces ahí es importante nosotros mirar, bueno, aquí el Señor Jesucristo se remite al principio, da como posibilidad de otro tipo de relaciones, cuando en el principio encontramos que es claro la orientación, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos y miramos el texto bíblico, todo lo que tiene que ver con las demás conductas se originan a partir del capítulo 3 de Génesis, donde el ser humano, donde el pecado entra en el escenario del ser humano, ¿no? Vamos a mirar también el siguiente punto. El asunto es que Dios también creó la sexualidad como un buen regalo para el ser humano. Y aquí yo les hago una pregunta a ustedes que son padres. ¿Se sienten ustedes en libertad de hablar con sus hijos del tema de sexualidad? Considerando que es un buen regalo que Dios nos dio, con espontaneidad, con libertad. La otra vez un padre de familia me decía, no, pero es que yo cómo voy a abordar un tema de sexualidad con mis hijos si eso les va a despertar la curiosidad antes de tiempo. Pero hermanos, aquí algo que tenemos que reconocer es chicos de 8 o 9 años, por ejemplo, ya viendo pornografía, ¿no? Entonces, si nosotros no abordamos este tema con los chicos, son otros los que los van a abordar sobre el tema, ¿no? Son otros los que los van a instruir y otros van a ser otros los que los van a deformar con pensamientos que son completamente aparte de la palabra de Dios. Entonces, estos 4 aspectos yo creo que son importantes, fundamentales, que nosotros los tengamos presentes. Ahora, miramos aquí entonces que Dios nos hizo para las relaciones, y el hecho de que Dios nos haya hecho seres sexuados, seres relacionales, es precisamente para esto, para poder construir comunidad, para poder formar familia, porque la familia es un invento que es de Dios. La familia no es un producto de la cultura, y la familia tal como la conocemos
desde lo que Dios nos ha revelado, no desde el punto de vista secular del mundo que quiere llevarnos a deconstruir todos nuestros conceptos de familia y de sexualidad que tenemos nosotros presentes. Entonces aquí miramos que esto tiene sentido. Fuimos creados como seres sexuados para el disfrute sexual dentro del marco de referencia que Dios nos dio, ¿no? Y esto es importante dentro de ese marco de referencia. Y aquí es bueno también que nosotros como padres de familia reflexionemos sobre esto, ¿no es cierto? Sobre la bondad de la sexualidad. Aún cada uno de nosotros, ¿cómo vemos nosotros esto de la sexualidad? ¿Cómo lo comparten ustedes aún dentro de la pareja? ¿No? Porque lo que ustedes crean y lo que ustedes vivan, eso es lo que le van a reflejar también a los hijos, ¿no es cierto? Eso es lo que van a modelar también a sus hijos. Vamos a la siguiente diapositiva. Somos entonces seres relacionales. Y como veíamos ahí cuando Dios toma la decisión de crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, vemos que Dios crea al ser humano también para las relaciones, ¿no? Y algo que nos encontramos en Romanos 13:10 es, fuimos creados para estar en relación, formar familia y comunidad. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros entonces el amor? Es en las relaciones. Yo creo que aquí algo que nosotros tenemos que tener claro es el hecho de estar aquí en comunidad. El amor lo vamos a vivir es aquí entre nosotros, ¿no es cierto? Es aquí donde nosotros vamos a ser ejercitados en esto del amor, ¿no? Y algo que ustedes pueden ver, algo central, el tema central en toda la escritura, bueno, es el hecho de que Dios nos crea para una relación de amor con Dios, pero también como el pecado viene y distorsionó todo esto, pero también como Jesucristo viene y nos salva y nos restaura a una relación con el Padre, no a una relación con Dios, pero también como restaura también todo lo que tiene que ver con la relación con el otro y la relación con la creación. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es el amor? Y yo creo que aquí también necesitamos entrar y reflexionar en este punto, ¿no? Y se lo digo porque miren, en el compartir con muchas personas, normalmente aún, por ejemplo, parejas, bueno, muchos tenemos como a nivel intelectual, a nivel de nuestra mente, la claridad, Dios es amor, ¿cierto? Entonces, normalmente una respuesta a esta pregunta es, no, bueno, Dios es amor, y eso es cierto, ¿no? Pero también algo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo podemos llegar a nuestra práctica a esta verdad de que Dios es amor? En alguna medida no necesitamos algo que sea como más práctico, que nos permita verlo desde otra perspectiva, o que nos permita vivirlo. Pero si somos honestos, también tenemos que reconocer otra cosa. Para la mayor parte de nosotros, el amor no es más un sentimiento, no es una emoción. Pienso en muchas parejas que acompañamos en el ministerio y cuántas veces, por ejemplo, él llega y me dice, es que yo ya no siento nada por ella, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros estamos considerando el amor como un sentimiento, ¿no es cierto? Y realmente el amor desde la perspectiva bíblica tiene que ser mucho más que un sentimiento. Para mí, desde mi experiencia con este conflicto con la atracción al mismo sexo, el amor como un sentimiento fue algo central, ¿no es cierto? Y yo muchas veces le dije al Señor, bueno, Señor, porque tiene que ser pecado yo amar a una persona, ¿no es cierto? A otro varón, sabiendo que hay un bonito sentimiento de por medio, ¿no? Recuerdo que por allá en una conferencia con John McDowell, él decía, mira, si nosotros no tenemos claro qué es el amor, es el mundo el que nos va a definir lo que es el amor, ¿no? Y con los chicos que he compartido, ellos me dicen, no, es que yo siento algo muy especial por este muchacho o por esta muchacha,
¿no es cierto? Entonces algo que nosotros miramos es el sentimiento, es algo que está muy generalizado, y, y el obrar desde las emociones es algo que está muy generalizado, pero nosotros como creyentes tenemos que partir de otra perspectiva. No puede ser desde el sentimiento. Obviamente las emociones son importantes, pero también nuestras emociones van a estar muchas veces orientadas por experiencias que han sido difíciles. Entonces ahí nosotros no nos podemos dejar llevar tanto por las emociones. Un par de esposos, hombres, sencillamente toman la decisión de amarse hasta que la muerte los separa. ¿No? Ahora, ¿quién es el que los va entonces a nutrir en la relación, el poder amar al otro hasta que la muerte los separe? Si no es el Señor el que va a nutrir esa relación, mire, la relación no va a funcionar mucho tiempo. Y también cuando el Señor nos manda a amar al otro como a nosotros mismos, es porque es algo que solamente se puede originar en Él. Es Él el que nos va a capacitar para este ejercicio de poder amar al prójimo como a nosotros mismos, y para poder vivir el amor desde una perspectiva que va a ser mucho más allá que el mero sentimiento, ¿no? Algo que decía George McDowell, si el amor fuera un sentimiento, ¿qué haríamos entonces cuando el Señor nos ordena amar a nuestros enemigos? Porque realmente amar al enemigo, eso es algo que no va a ser muy agradable, ¿no es cierto? Es algo que no va a ser muy deseable para la persona que ha sido herida, que ha sido dañada por otros. Pero el Señor nos manda a amar también a nuestros enemigos. Y algo que compartía George era el hecho de que tenemos que entrar y mirar esto del amor desde una perspectiva más amplia, porque realmente el amor como un sentimiento es lo que nos venden los medios, es lo que nos venden las telenovelas, lo que nos venden las películas románticas, etcétera, ¿no es cierto? Estoy contigo mientras sienta algo por ti, ¿no? Pero no hasta que la muerte nos separe, como es lo que el Señor nos ordena. Entonces aquí necesitamos mirar algo que dice George McDowell, es necesitamos mirar en Efesios 5, versículos 28-29, donde habla de la relación de pareja, ¿no es cierto? Y donde se le ordena al hombre amar a la mujer, y donde dice, el amar implica sustentar e implica también nutrir, ¿no es cierto? Y ese sustentar y nutrir significa entonces yo acompañar al otro en un desarrollo, en un crecimiento, que va a implicar que yo voy a asegurar que la persona se va a desarrollar en sus diferentes aspectos. Vamos al siguiente. A ver, nos perdonan con el asunto de las diapositivas. Confiábamos poder manejarlo desde aquí. Muy bien, entonces ya tenemos claro, necesitamos definir lo que es el amor. Ahora, y necesitamos definirlo no solamente para nosotros, yo pienso que les animo a que ustedes se autoevalúen también con relación a esto, ¿no es cierto? ¿Cómo están viendo ustedes estos aspectos que estamos tratando? ¿Y cómo vamos a ayudar a nuestros chicos a que vean esto desde otra perspectiva? Porque realmente, a ver, estos días hablaba con una madre de familia y me decía, no, es que él tiene un chico de 13 años, y él les confesó que estaba relacionándose con un chico de México, y dice, no, es que sentí vibras con relación a este chico, ¿no es cierto? Es como acompañarlos, como orientarlos a reflexionar en una forma que ellos mismos vayan concluyendo lo que les conviene y no les conviene, lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice la palabra de Dios, y también sobre la bendición de lo que Dios dice al respecto. Que nosotros muchas veces podemos entrar y mirar esto como una forma de Dios entorpecer nuestra vida o impedir que nosotros seamos felices, ¿no es cierto? Algo que el Señor tuvo que hacer conmigo fue realmente alinear mi pensamiento al suyo y yo poder ver la bondad de lo que el Señor está proponiendo, de lo que el Señor nos ordena en su palabra. No es proponer, sino ordenar en su palabra. Ahora, el Señor Jesucristo dice, en esto van a conocer todos ustedes que son, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? ¿Lo recuerdan?
si tuvieran amor los unos con los otros, ¿no? Entonces algo que nosotros podemos ver, el amor es algo que es central en el reino de los cielos, es algo que es central también para nosotros como creyentes, porque esa es la forma como nosotros vamos a poder dar testimonio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una persona con una identidad sana podrá recibir y dar con libertad. Dios, que es amor, nos creó y eso se muestra, y eso muestra nuestra necesidad de experimentarnos amados y poder amar a otros. Yo creo que algo que ustedes pueden ver, ¿cuál es la necesidad que está presente en estos chicos, ¿no es cierto? Con los padres de familia que hablo me dicen como que lo que buscan es personas que los atiendan, que les presten atención, que los hagan sentir valorados, que los hagan sentir amados, ¿no? Y también algo que yo miro, esta es una necesidad que está presente en todos nosotros. Todos nosotros tenemos una búsqueda, estamos en una búsqueda de esto, de encontrarnos amados y poder amar a otros, porque realmente ahí es donde nosotros vamos a poder vivenciar todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Pero obviamente esto implica también nosotros experimentarnos amados por una fuente mayor que un ser humano, y esa fuente mayor solamente el Señor. Muy bien, entonces ahora, cuando no estamos en una identidad sana, ahí es donde nosotros vamos a poder experimentar lo que nosotros llamamos quebrantamiento emocional, relacional y sexual. Cuando hablamos de quebrantamiento, estamos hablando de esto, de nuestra incapacidad para recibir amor y para dar amor. Cuando el pecado entra a ser parte de la vida del ser humano, se quebranta la imagen y semejanza con la cual es creado y se rompen todas las relaciones. Ahora, algo cierto es, aunque una persona no haga parte del reino de Dios, aún continúa conservando esa imagen y semejanza con la cual fue creado. Entonces ahí indistintamente se hacen parte de nuestra vida de fe o no, continúan conservando esa imagen y semejanza. Pero también algo que tenemos que tener claro es solamente en Jesús nosotros vamos a poder estar en capacidad de recibir y dar amor con libertad. Una persona que no hace parte de la fe, que no hace parte del pueblo de Dios, no va a estar en capacidad de poder vivir y ofrecer esto. Ahora, en Efesios nos encontramos con el hecho de que Jesucristo vino a reconciliar toda la creación, a reconciliarnos con el Padre, a reconciliarnos con nosotros mismos y a reconciliarnos con la creación. En Efesios 2, versículos del 11 al 14, 16 y del 18 al 19, nos encontramos con esta realidad. La reconciliación en Cristo, que además de ser una restauración de la relación con Dios Padre, implica la posibilidad de sanar nuestra identidad quebrantada y nuestras relaciones rotas. Parte de mi experiencia significó esto, a pesar de que yo, bueno, ustedes ya les comenté que yo hago parte del Reyes de por ahí de los años 88, 89, y bueno, después de venir caminando mucho tiempo con el Señor Jesucristo, eso fue en el año 84 cuando conocí a Jesús, para el año 96 todavía estaba luchando con esto, ¿no es cierto? Y en mi vida algo característico era la indignidad en la que vivía, la vergüenza que me generaba todo lo que tenía que ver con mi historia, y no solamente mi pasado, sino también con mis luchas presentes, ¿no? Y una de las cosas que yo miro es cuando el pecado incursiona en la vida del ser humano, cuando el pecado entra a ser parte de la humanidad, la vergüenza es algo que queda presente en todos nosotros. La vergüenza, la culpa, el temor, ¿no? Pero algo que nos encontramos también es que Jesucristo viene y restaura esto en el ser humano, ¿no es cierto? Obviamente eso implica a nosotros poder procesar esto y poderlo vivenciar. Esta semana estaba en un seminario y me encontraba con esto. Jesucristo viene y reemplaza la culpa por la inocencia, la vergüenza por el honor y el temor por el poder, ¿no? Pero también nosotros necesitamos ir siendo conscientes de esto y poderlo vivenciar, ¿no? Entonces ahí, a pesar de que yo tenía claro
en mi mente que Dios me amaba. Aquí en mi mente yo tenía muy claros los conceptos y sabía que Dios me amaba, ¿no es cierto? Y que Jesucristo me había salvado y que Jesucristo me había reconciliado con el Padre. Pero también, a pesar de todo esto, el Padre en alguna medida era para mí desconocido, era lejano, era distante. Entonces todo este proceso ha significado el Señor poder venir y traer libertad de lo que era la vergüenza, la indignidad, la culpa, pero también en esto no solamente ha primado el hecho de mi relación con Dios Padre, de yo poderme encontrar amado incondicionalmente por Dios, de poder vivenciar esto que Jesucristo integra en una forma tan perfecta como lo es la gracia y la verdad. Es de yo poderme poner de acuerdo con el Señor en que sí, Señor, yo acepto tu palabra y creo tu palabra tal como está, pero también poder vivenciar la gracia de Dios en este proceso de poder seguir creciendo y poder seguir avanzando y poder amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Realmente todo esto ha sido una labor ardua. Ahora, en esto de la identidad, en mi caso, ha sido como el proceso de poder crecer con el Señor y de poder vivir esto. Ahora, si nosotros entramos y miramos, un chico puede venir y como tener claridad de una identidad en estas dimensiones desde que nace o está en el vientre de la madre. No. Esto es algo que requiere de una afirmación, de una confirmación, y aquí es donde juegan los padres, es donde entran a jugar el padre y la madre, donde entra a jugar lo que tiene que ver con la familia en esto de la afirmación de los chicos. Entonces, el proceso de la afirmación de la identidad, diríamos, es un proceso, ¿no? Ahora, si nosotros miramos las escrituras, vemos que el padre y la madre no es un invento caprichoso, ¿no es cierto? No es algo que sencillamente Dios lo hizo porque de pronto no tenía nada más que hacer. Esto es algo que es importante, ¿no? Y ahí es donde juegan cuál es la calidad de la relación de los padres con los hijos, ¿no? En el Antiguo Testamento y el Nuevo nos encontramos con varias expresiones que nos dan a entender que esto del padre y la madre conservan unas características que son de Dios propiamente, ¿no es cierto? La madre tiene unas características también que hacen parte de Dios, como eso del cuidado, como eso de la ternura. Nos encontramos, por ejemplo, en Isaías 66, donde el Señor dice: ¿cuántas veces los quise amamantar con el pecho de mis consolaciones? ¿No? Y así por el estilo. O también cuando el Señor Jesucristo dice que como una gallina cubre a sus polluelos, así el Señor quiso cubrir al pueblo de Israel. Que en alguna medida son expresiones que dan a entender lo que tiene que ver con la ternura, lo que tiene que ver con el cuidado, lo que tiene que ver con el afecto. Entonces, Dios existe en familia, y eso lo podemos ver en el hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto revela entonces la importancia de la familia. Él nos creó únicos e individuales y cada persona goza de una identidad propia. Ustedes saben que en el mundo hay alrededor de 7.800 millones de personas, pero también algo cierto es: no hay ningún ser humano en el mundo que sea igual a otro, ¿no es cierto? Que sea igual en todos los aspectos. Habrán personas parecidas a otras, pero nunca personas iguales, ¿no? Cada uno tenemos una huella dactilar que es particular y es única. Ahora, cuando hablamos de la identidad propia, estamos hablando de que son los rasgos individuales internos que se proyectan hacia afuera. Es el yo considerarme, el yo poder tener la claridad de que soy un ser único. Por ahí leía la otra vez un escritor decía: mi hoja de vida es única en el mundo, no hay otra hoja de vida igual a la mía, ¿no? Ahora, tengo yo claridad de eso, tengo yo la certeza de esto, y eso es algo que en lo que estoy afirmando también a mis hijos, es algo en lo que ustedes están afirmando a sus hijos. Son únicos, ¿no? Solamente basta con mirar el Salmo 139 y la descripción que hace tan especial y tan única de cada ser humano. Miren, una de las cosas con las que yo me encuentro con las personas que acompañamos en Abba Padre es que por lo general se consideran unas porquerías, se consideran unas miserias, y la indignidad viene a ser parte de sus vidas.
Aquí es cómo nosotros podemos venir y afirmar a nuestros chicos en lo contrario, en lo que es la verdad, en lo que dice Dios en su palabra acerca de ellos. Necesitamos entonces la familia y a otros para el desarrollo de nuestra identidad. Y en Efesios 3, versículos 14-15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces la familia es algo que es fundamental, es crucial. Ahora aquí nosotros necesitamos replantear también algo, porque algo que hace parte de nuestra cultura paisa es el hecho de que, por ejemplo, bueno, hay una expresión que dice madre puede ser madre solo hay una, y padre puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, se usan expresiones peores, ¿no? ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Miren, el padre es fundamental en la vida de los chicos, ¿no? Está bien que la madre es importante, es crucial en determinados momentos de la vida de los hijos, pero el padre es algo que es irreemplazable. Llegamos entonces a ser hombres y mujeres completos mediante un proceso gradual de formación, desarrollo y afirmación. Nuestro nombre y nuestro género como hombres y mujeres forman parte de nuestra identidad. El nombre es nuestra primera señal de identidad. Ahora, aquí necesitamos nosotros entender esto. El género, género y sexo en las escrituras es algo que es intercambiable, son palabras sinónimas, ¿no es cierto? Porque ahora nos están llevando a considerar el género como algo completamente diferente, ¿no? Pero el género es muy importante, y es muy importante yo tener la certeza de poder desarrollar una identidad de género sana que esté de acuerdo con lo que yo soy a nivel biológico. Miren, una persona se puede cambiar de sexo, pero siempre va a seguir siendo lo que nació, con lo que nació, ¿no? Si nació como mujer, eso va a ser toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cada célula del cuerpo le va a transmitir esa verdad, ¿no es cierto? Se puede estirpar, en estos días una actriz se hizo estirpar los senos porque quiere ser un hombre, ¿no es cierto? Pero aunque haga eso, va a seguir siendo una mujer. Lo mismo también un hombre, ¿no? Pero aquí es muy importante que los chicos puedan tener claro, hombre, que son unos varones o no son unas niñas. Una madre por ahí me decía en una ocasión, bueno, pero es que si nacieron así, ¿qué podemos hacer? El asunto de esto que hemos visto, ¿podríamos dudar al respecto sobre eso? ¿Será que un hombre o una mujer puede nacer diferente? Cuando decimos que un hombre o una mujer puede nacer, digamos, homosexual. No. Y es importante que nosotros tengamos claro eso, ¿no? Porque me he encontrado con padres de familia cristianos que me preguntan, bueno, pero si nacieron así. Miren, no hay evidencia científica de que un hombre o una mujer nace así, ¿no? Sencillamente como dice la palabra de Dios, y algo que vemos en Génesis cuando el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, ¿y qué? Era bueno en gran manera, ¿no? Ahora, la base de la identidad entonces es, en primer lugar, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, que en Cristo, cuando somos redimidos por el Señor Jesucristo, cuando estamos cubiertos por su obra en la cruz, venimos a ser hijos de Dios, ¿no? Hijos o hijas de Dios. Pero también entonces aquí es el papel de los padres en afirmarnos en esto, ¿no? La otra vez un chico me decía, mi madre me trató de marica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y me perdonan la expresión. ¿Ustedes piensan en el efecto que esto puede tener en la vida de este muchacho? Es su madre la que lo trató así, ¿no es cierto? O cuántas veces un muchacho la otra vez me decía, mi papá me dijo, compórtese como un hombre, ¿no? ¿Esto será que le ayuda precisamente al muchacho en afirmarse en lo que él es? ¿O cómo podría el muchacho venir y desarrollar su propio sentido de quién es como un varón? Porque algo cierto es, los hombres, nuestra masculinidad se desarrolla de la mano del padre, ¿no es cierto? Entonces, en la base de la identidad, en la formación de la identidad importa tanto el conocimiento adquirido para orientarse como la afectividad.
O sea, las experiencias de familia son muy importantes, ¿no es cierto? El chico, la chica necesitan escuchar de papá y mamá: hijo, te amo, hijo, eres importante para mí, hijo, eres valioso, ¿no? Pero también cuenta lo que tiene que ver con el afecto, lo que tiene que ver con el abrazo. Bueno, parte de mi experiencia de familia fue que en casa, por ejemplo, esto no estuvo presente. Entonces, en casa fuimos 9 varones y la 10ª fue una mujer, ¿no? Entonces, mi papá, una de las cosas que mi papá pensaba era: a los hombres uno no puede ser afectuoso con ellos, ¿no es cierto? Porque los vuelve raros. Entonces, mi papá nunca nos abrazó, nunca nos dijo te amo, nunca nos dijo estoy orgulloso de ti. Y esto, sumado a la experiencia del abuso sexual del que fui víctima a los 8 años, trajo una confusión terrible en mi vida, ¿no? Entonces, por una parte, fue como el afecto que recibí a través de esta experiencia con este vecino. Era un vecino de 14 años, yo era un niño de 8 años, entonces esto a mí me confundió enormemente. Y una de las cosas que yo pensaba era como, bueno, por una parte fue el placer que experimenté con esto, como de sentirme tocado por alguien, de pronto acariciado por alguien, cosa que en casa no estaba presente, ¿no es cierto? En casa yo le tenía mucho miedo a mi papá también, porque mi papá era muy severo y bueno, cualquier equivocación pues ya teníamos que pagar por esto, ¿no es cierto? Entonces fue una distancia emocional enorme con relación a mi papá. Adicional a que mi papá, pues, por un lado, no fue afectuoso, nunca nos afirmó en nuestras capacidades. Entonces yo me crié como un niño completamente inseguro, y en mis búsquedas ya de adolescente con otros varones buscaba precisamente eso, ¿no es cierto? Un hombre que me brindara como un sentido de seguridad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel del padre en el desarrollo de los hijos? El padre es fundamental en el proceso de afirmación de género, en hijos e hijas, pero sobre todo en los varones. Mire, el padre es fundamental en la vida de los varones, ¿no? Porque es el padre el que me debe conquistar al hijo y hacerle ver que el mundo de los masculinos es un mundo, que es el que pertenece a ese mundo de lo masculino. Algo que ustedes pueden ver en chicos que están confundidos en su orientación sexual es que tienen una relación profunda con la madre, pero el padre es muy escasa, ¿no? Entonces le tienen más confianza a la mamá. Por lo general, cuando hay un chico está confundido en esto o ya tomó la determinación de asumir esto como algo suyo, viene donde la mamá y le cuenta, ¿no? Pero no donde el papá. ¿Es significativo eso o no? Necesitamos entonces reflexionarlo. La masculinidad entonces es una conquista de la mano del padre. Es quien ayuda a los varones a ver el mundo masculino como su mundo y que es algo bueno y deseable, ¿no? Miren, cuando yo puedo abrazar lo masculino y yo me puedo hacer sentir parte de esto, yo voy a poder decirle no a este tipo de situaciones, ¿no? O voy a tener más claridad cuando se presente la confusión. Entonces el padre debe ser una fuente de amor. Miren, indudablemente el padre, también el amor del padre es un amor muy distinto al de la madre, ¿no? La madre es más tierna, la madre es más protectora, pero el padre tiene que hacerse presente también, con un amor que es diferente al de la madre, con un amor que empuja a los hijos a tomar decisiones, con un amor con alguien que empuja a los hijos también a asumir retos, ¿no? Y que uno los va a asumir con la certeza de que papá está conmigo, ¿no es cierto? De que pase lo que pase, voy a estar seguro porque mi papá está ahí conmigo. El padre afirma entonces en la identidad de género. También el hecho es que el padre biológico está llamado a reflejar a Dios Padre. Cuando el padre ha habido una relación de confianza con papá, cuando ha habido una relación de seguridad con papá, yo voy a poder ver a Dios en una dimensión también diferente. Una persona confiable, un ser atento, un ser que está cuidando de mi vida. Pero cuando no estaba presente o cuando no ha sido así, la figura del padre va a ser una figura difusa. También para mí estamos hablando de la figura de Dios como Padre. El Padre debe ser también una fuente de seguridad, ¿no? Y miren, algo que ustedes van a encontrar es, normalmente las relaciones entre dos personas del mismo sexo están marcadas por dos cosas. Uno puede ser la adicción emocional o la adicción sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna medida en mi inseguridad
voy a buscar una figura más fuerte que me brinde de pronto esa seguridad que yo no, en la que yo no me percibo, ¿no? En la que yo no me concibo. Y el Padre es también ejemplo del amor del Padre, de Dios Padre. ¿Cuál es el papel de la madre? La madre contribuye en el desarrollo del sentido del ser de los hijos y de las hijas. Construye el sentido de amor incondicional y capacita para construir relaciones profundas y significativas con otras personas. Entonces, algo que nosotros podemos ver en esto de la relación con el padre y con la madre, yo diría, es como la integración de lo que tiene que ver con la gracia y la verdad que encontramos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y algo que nosotros tenemos que mirar, miren, nuestras relaciones tienen que estar enmarcadas por esto. ¿Cómo reflejo la gracia y la verdad que encontramos en la palabra de Dios y que el Señor integra en una forma perfecta? Quiero animarlos entonces a reflexionar sobre esto, porque sí necesitamos como padres, y yo creo que el papel que podemos desempeñar en este momento es clave, ¿no es cierto? Es algo que podemos hacer. Y si tienes un hijo o una hija que está confundido en este aspecto, yo diría, es una oportunidad. Yo creo que no, te animo a que no lo veas como un problema, no lo veas como un conflicto, míralo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para entrar y mirar, bueno, ¿cómo está mi relación con mis hijos? ¿Y cómo se pueden mejorar esas relaciones? Porque realmente esto es lo que va a capacitar a los chicos para tomar una decisión frente a lo que el mundo les está ofreciendo. Y también algo que yo tengo claro es, miren, todo lo que tiene que ver con el mundo y lo que el mundo nos ofrece nunca nos va a llenar. Y algo que ustedes pueden tener la certeza es, aun si de pronto tienen un hijo involucrado en un estilo de vida de estos, tarde o temprano va a tener que reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque esto es algo que no va a llenar. Esto es algo que realmente, a ver, el hambre de significado, de amor, de pertenencia que hay en el corazón de la persona va a estar presente, ¿no? Y si usted fue un padre y una madre acogedor que le brindó a su hijo o su hija un amor incondicional, que también algo que hay que tener presente es, cuando hablo de amor incondicional, no estoy hablando de un amor exento de límites, porque de pronto podríamos pensar, amor incondicional es entonces, bueno, te acepto y te abrazo con todo lo que quieres hacer con tu vida, ¿no es cierto? Pero también una cosa muy diferente es aceptación y otra cosa es aprobación de una conducta, ¿no es cierto? Pero el hijo va a seguir siendo hijo hasta que se muera, ¿o no? Entonces, bueno, yo quiero dejarlos con este reto. Realmente en mi vida, pues todo esto ha significado el yo poder tener claridad acerca de quién soy yo, ¿no es cierto? Como hijo de Dios, como varón, como alguien que está llamado realmente a amar en una forma íntegra a cada ser humano, porque también algo que nos está llevando a esto de no tener claridad quién soy yo como ser humano, como persona, a concebirme como un ser sin identidad, eso está llevando a la cosificación del ser humano, eso está llevando a la despersonalización. Entonces aquí nosotros nos encontramos una persona que no tiene una identidad clara, es una persona que va a estar a merced de lo que se presente, a merced de sus emociones, a merced de lo que otros quieran hacer con él o con ella. Vamos a orar, ¿no? Y pidámosle al Señor que nos dé claridad frente a esto. Una pregunta que yo les animaría como a pensar en este momento es, a ver, allí se nos plantea algo, ¿estás disfrutando como hijo o hija y como padre o madre? ¿Lo estás disfrutando? Pero también algo es, ¿estás disfrutando el hecho de que eres un hijo o una hija de Dios en primer lugar? Porque realmente nuestra identidad parte de ahí, ¿no? Y también en lo otro, ¿estás disfrutando esto de la paternidad con tus hijos? ¿Qué conflictos hay ahí presentes, no? ¿Cómo ustedes pueden entrar a acompañar a sus hijos? Ahora, también algo también muy importante es, miren, hacemos parte del cuerpo de Dios, ¿no? ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo nos podemos acompañar en esto? Porque también algo que encuentro es que muchos padres sencillamente se encuentran solos lidiando con situaciones como estas, ¿no es cierto? Y yo veo que no es pecado yo tener que reconocer, no sé, no tengo todas las respuestas, no sé cómo relacionarme con mis hijos o con mis hijas,
Y es perfectamente lícito poder reconocer eso. Y también yo creo que para eso estamos nosotros como iglesia, para eso estamos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos podemos acompañar en estos aspectos, en lo que cada uno de ustedes está viviendo? Vamos a orar y entregámosle esto al Señor. Yo veo que el Señor no es ajeno a lo que cada uno de ustedes puede estar viviendo a nivel familiar, a nivel de su paternidad. Vamos entonces a orar. Padre, esta noche queremos bendecirte y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que vivimos, en medio de los retos que mis hermanos están asumiendo en este tiempo, Señor, al educar, al formar, al acompañar a sus hijos e hijas, tú no eres ajeno, Señor. Gracias porque tú estás con ellos, Señor, en esto que están viviendo. Esta noche yo clamo que seas tú trayendo cada vez más claridad frente a esto, Señor. ¿Cómo pueden ellos acercarse a sus hijos, Señor? Yo clamo que tú les des gracia, les des herramientas para poder venir, Señor, y evaluar y buscar cómo restaurar sus relaciones con ellos, Señor. Yo clamo que seas tú, Señor, abrazándolos de pronto en la soledad que pueden experimentar, Señor, en esto de criar a los hijos, Señor. Que tú te hagas presente, Señor, allí en sus vidas, Señor. Que aún si hay conflictos a nivel de pareja, tú los permitas, Señor, la claridad y también la audacia, el valor de poderlo reconocer y de poder buscar ayuda en estos casos, Señor. Aún si hay conflictos con los hijos, que también ellos puedan, Señor, acudir a otros para buscar ayuda frente a esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque contamos con promesas tuyas, Señor, y una promesa tuya, Señor, que siempre podemos tener presente, es que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que en este proceso, Señor, no estamos solos, Señor, porque tú estás comprometido con nosotros. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, esa charla estuvo muy buena, muy interesante, muy retadora. Espero que realmente todos hayan aprendido y se vayan de aquí muy edificados y puedan llegar y, no sé, hacer cambios, hacer compromisos con sus hijos, lo que el Señor pues les haya hablado el día de hoy. Al parecer el tema quedó súper claro porque solo tenemos una pregunta hasta el momento. Recuerden que las pueden ir haciendo mientras yo voy haciendo esta y otra que a nosotros nos surgió ahorita. Entonces, aquí nos preguntan cómo fue tu salida de esta situación. A ver, por un lado fue el yo poderme encontrar con el Padre, ¿no es cierto? Para mí el Padre fue crucial porque por un lado estaba, en mis luchas por encontrar cómo puedo yo encontrarme aceptado plenamente por Dios. Aunque yo tenía claro que la obra de Jesucristo en la cruz es determinante, ¿no es cierto? Y que es por su obra en la cruz que yo me puedo acercar con libertad a Dios Padre. Pero también me encontraba con el hecho de que seguía luchando con la tentación, con el sentirme atraído por otros varones. Seguía luchando con la lujuria. Realmente la lujuria se convirtió, o todo lo que tenía que ver con el placer sexual se convirtió en algo que fue adictivo, ¿no es cierto? Entonces ahí fue, como encontrarme con eso de la gracia y la verdad de Dios. Esto es pecado, pero el Señor me seguía abrazando, ¿no? Fue el encontrarme con el Padre que me dice, mira, es que yo te amo incondicionalmente. Y ese amarte incondicionalmente no depende de lo que tú hagas, ¿no? Entonces, el encontrarme con esa verdad y también el poder encontrar la libertad de hablar con otros, de poder mostrarme sin máscaras frente a otras personas, eso me llevó también como a derribar, el Señor a traer libertad de la vergüenza que esto me generaba, del sentimiento de indignidad, del odiarme a mí mismo, porque realmente llegué a odiarme a mí mismo por el sentir lo que sentía, ¿no? Entonces ahí en esa medida el Señor fue como, todo lo que tenía que ver con esa compulsión de buscar el placer fue menguando, y cuando menos pensé, pues ya no tenía problemas con la masturbación. Pude, en la medida en que yo fui asumiendo que yo soy un varón, que no tengo nada que envidiarle a otro varón, fue como poder ir encarnando esa verdad y poder ir viviendo desde ahí,
¿no? Ok, muchas gracias por compartir parte de tu historia. Y bueno, nosotros nos preguntábamos ahora, que a lo largo de la charla vimos que tanto como padre y como madre tenemos una responsabilidad y un rol en este aspecto de la identidad. ¿Qué pasa con las madres que son solteras o los padres que son solteros? Ujú. Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de quebranto sexual o de quebranto emocional, relacional y sexual, no me refiero solamente a una persona sentirse atraída por alguien del mismo sexo, ¿no es cierto? Yo miro también, por ejemplo, cuántos conflictos hay, por ejemplo, con las adicciones. En este tiempo hay adicciones, hemos dicho, somos adictos a un celular, otra cosa que está disparada es lo que es la adicción a la pornografía, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen acceso a eso de una forma muy fácil, ¿no? Entonces, una persona adicta a la pornografía es una persona que también tiene conflictos en esto, por ejemplo, de la identidad, ¿no? Entonces, el quebranto se va a evidenciar de muchas otras formas, ¿no? Ahora, algo que yo digo o que nosotros consideramos es una madre que está criando a sus hijos sola. Yo creo que la iglesia juega un papel muy importante ahí, ¿no? Cómo los varones de la iglesia pueden venir y acompañar, pueden venir y establecer relaciones más significativas con chicos que no tienen un padre, por ejemplo. Otros varones íntegros que se conviertan en referentes, que se conviertan en modelos para estos niños que no tienen un referente en casa. Ok. Bueno, esto, como no hay más preguntas, ¿cierto? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, Omar, muchas gracias por sacar este tiempo para hablarnos de este tema, por enseñarnos. Gracias a ustedes por participar, por estar presentes en las actividades que hemos hecho a lo largo de este año y a las personas también que sacaron su tiempo desde casa para verlo. Y bueno, no, quedan despedidos. Muchas gracias. Y Omar, de nuevo, muchas gracias. Muchas Señor te gracias a bendiga. ustedes. Amén. Muchas gracias. When your fear is currency and you feel that urgency.